Ok, chicos, muy buenos días. Vamos a dar por iniciada la clase del día de hoy de Matemáticas 3. Les recomiendo que tengan su libro a la mano para poder ir trabajando junto con su calculadora. En este caso, sí les puede servir una calculadora normal, aunque siempre les hemos recomendado que usen una calculadora científica. Si ya estás listo, entonces vamos a iniciar. Muy bien, Matemáticas 3, esta es la última asesoría del día de hoy. De todos modos, en la siguiente hora vas a estar conectado a la clase de autonomía curricular que le va a dar un seguimiento a las actividades que tenemos propuestas para el día. Bien, vamos a iniciar con lo siguiente para recordar algunos conceptos que muy probablemente tú ya has visto, pero vamos a recordar para que puedas ir contestando las preguntas correspondientes. Nos dice, en un triángulo rectángulo, los catetos se nombran dependiendo de si se considera uno de los ángulos distintos de 90. Recuerda que el ángulo de 90 es este que siempre vas a encontrar marcado con un cuadrito. A lo mejor hay en excepciones, pero en la mayoría de las ocasiones se encuentran en un cuadrito, marcados con un cuadrito. Si se toma el ángulo beta, en este caso el ángulo beta, te lo estoy señalando aquí con el mouse, el cateto adyacente, en este caso te lo están marcando con la letra C, es uno de los lados de este ángulo. Es decir, si el ángulo beta está formado con este lado y con este otro lado, este, como forma parte del ángulo beta, entonces es al que vamos a nombrar adyacente, adyacente porque está junto a él. Y el cateto opuesto, en este caso te lo están indicando con la letra B, es el otro cateto. Bien, recordemos que un triángulo rectángulo, además de caracterizarse por tener un ángulo recto, cuenta también con dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa jamás va a cambiar. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de tu triángulo rectángulo y que se encuentra frente al ángulo recto. Los catetos siempre van a ser los dos lados más pequeños y son los que forman el ángulo recto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno es adyacente y el otro es opuesto, pero siempre depende del ángulo agudo que tomemos como referencia. En este caso, te vuelvo a repetir, si tomamos el ángulo beta como referencia, el opuesto es el cateto que se encuentra enfrente y el adyacente es el otro lado del ángulo del triángulo que no es la hipotenusa, ¿ok? La hipotenusa jamás puede ser un cateto. Bien, luego nos dice, si se toma el ángulo gamma, el cateto adyacente, en este caso es B, es uno de los lados, no se ve la S, es uno de los lados de este ángulo. Y el cateto opuesto, en este caso es C, es el otro cateto. Observa cómo, si tomamos ahora de referencia el ángulo gamma, mi hipotenusa sigue siendo la misma, lo que te decía hace un momento. Esa nunca va a cambiar, siempre se va a quedar en el mismo lado. ¿Qué es lo único que cambia? El nombre que le estoy dando a mis catetos. Hace un momento, mi cateto opuesto era B y mi cateto adyacente era C. ¿Por qué? Porque mi ángulo agudo que tomaba como referencia era beta. Si ahora yo tomo como referencia el ángulo gamma, que te estoy señalando aquí, mi cateto opuesto es ahora el que se encuentra enfrente y observa cómo te estoy indicando con la flechita que este es el que se encuentra enfrente. Este es mi cateto opuesto y este lado que forma parte del ángulo es mi cateto adyacente. Acuérdate, adyacente porque está al lado del ángulo que tomamos como referencia. No importa si mi triángulo está en otra orientación, en otra posición, siempre, siempre mi hipotenusa va a ser el lado más largo y los catetos se van a nombrar dependiendo del ángulo. ¿Ok? Continuamos.
Luego nos dice, reúnanse en parejas y consideren los ángulos de la figura, los triángulos de la figura 3.34 y hagan lo que se pide. Obviamente no nos estamos reuniendo en parejas, pero estamos todos aquí presentes para que vayamos realizando las actividades. Bien, tenemos tres triángulos, triángulo A, triángulo B y triángulo C. Observa que en este caso todos son diferentes en cuestión de tamaño, ¿ok? Pero tienen una característica. Los tres son triángulos rectángulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los tres tienen marcados su ángulo recto. Bien, si nos vamos a las medidas, podemos observar que todas son diferentes entre sí. Nos pregunta el inciso A, ¿qué tipo de triángulos se muestran? Ahí ya te di la pista, ya puedes contestar. Ya dijimos qué tipo de triángulos son por el ángulo de 90 grados que tiene. Luego nos dice, ¿cómo son los lados de los triángulos entre sí? También te acabo de dar una pista. ¿Cómo te dije que son entre cada uno con respecto a las medidas? Ahora bien, ¿qué más podemos argumentar además de que son de medidas diferentes? Si tienen a la mano una calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 6 entre 4.5. Si alguien ya lo hizo, si alguien lo tiene, puede ir comentando en el chat cuál es su respuesta. Recuerden, 6 entre 4.5. Si ya lo tienen, perfecto, muy bien. Ahora dividamos 10 entre 4.5 y comenten nuevamente cuánto les da de resultado. 10 entre 4.5. Perdón, entre 7.5, perdón. 10 entre 7.5. Y después hagan lo mismo con 8, dividiéndolo entre 6. Vayan comentando sus respuestas. Perfecto. ¿Qué pudimos observar en todas las divisiones? Que siempre nos dio el mismo valor. Para quienes ya lo hicieron, observaron que les dio 1.3 como resultado. Muy bien. Si nosotros dividiéramos también los lados correspondientes entre el triángulo B y el triángulo A, probablemente nos resulten no 1.3, pero sí los mismos valores entre sí. Recuerda que hace unos meses platicamos en clase acerca de los criterios de congruencia y los criterios de semejanza. Las figuras congruentes eran las que eran exactamente iguales. Descartemos entonces que estos triángulos son congruentes. Las figuras semejantes eran las que tenían ciertas características entre sí. Una de ellas era el criterio de lado, 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 donde hacíamos referencia a que los lados entre sí eran proporcionales. Si ya entonces nos dimos cuenta de que al dividir los lados correspondientes nos está dando el mismo resultado, quiere decir que existe una constante. Entonces, mis triángulos entre sí podemos deducir que son semejantes. ¿Con qué criterio? Te lo acabo de comentar. Si ya tienes eso, puedes ir contestando en tu libro. Muy bien, continuamos. Inciso C. Consideran el ángulo alfa de los triángulos de la figura 3.34. Son los mismos triángulos que acabamos de observar. Nos dice, indiquen el cateto opuesto en cada triángulo. Vamos a retomar lo que te decía al inicio. Vamos a tomar como referencia el ángulo alfa, que tú en el libro ya tienes marcado de color naranja, de color verde y de color rosa morado. Bien, si vamos a tomar como referencia el ángulo alfa en el triángulo A, ¿ok? Estoy hablando de este primer triángulo. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? Pueden ir comentándolo en el chat. El
El 3. ¿Cuál es el punto de referencia? El cateto alfa. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Entonces vamos contestando en nuestro libro. El cateto puesto en el triángulo A es, ya lo comentaron. ¿Cuál sería nuestro cateto opuesto en el triángulo B? Ahora en el triángulo azul, donde tomamos como referencia el ángulo alfa nuevamente. Excelente, muy bien. Vayan contestando en su libro. ¿Cuál sería nuestro cateto opuesto en el triángulo C? Perfecto, muy bien. Nos piden ahora, en el segundo punto, que indiquemos el cateto adyacente en cada triángulo. Vayan escribiendo nuevamente el cateto adyacente ahora de cada triángulo. Nuevamente tomando como referencia el ángulo alfa. En el triángulo A, nuestro cateto adyacente, muy bien. En el triángulo B, nuestro cateto adyacente sería, muy bien, excelente. Ya tienen la última respuesta prácticamente. Muy bien, chicos, vamos muy bien en esta sesión. Vamos a continuar con la tabla, que es prácticamente el inciso D del ejercicio 1 en el que estamos trabajando aún. Nos dice, completan la tabla 3.12 con las medidas de los lados opuestos y adyacentes al ángulo alfa e hipotenusa que no identificamos en el ejercicio anterior, pero que ahora sí. Muy bien, esta parte ya es súper sencilla si ya siguieron las actividades anteriores. Tenemos triángulo A, triángulo B, triángulo C. Ya identificamos cuáles son los catetos opuestos de cada triángulo. Solamente necesitas ir escribiendo en cada espacio la medida correspondiente. Lo mismo para el cateto adyacente. Hace un momento lo identificamos. Solamente es cuestión de que tú vacíes los datos en la tabla. Y por último, vayan contestando o vayan rellenando, escribiendo las medidas referentes a la hipotenusa de cada triángulo. Recuerden, la hipotenusa siempre es el lado más largo y que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Leonardo Díaz, muy bien. Muy bien. Ok, vamos a continuar con nuestra tablita. Ya la mayoría está comentando que ya tiene las respuestas. Vamos ahora a continuar con las 3 columnas faltantes en nuestra tabla. Bien, ¿qué nos corresponde hacer aquí? Hace un momento te comentaba, es necesario que tengas una calculadora a la mano o incluso puedes usar la calculadora del dispositivo en el que estés conectado. Bien, observa que dice cateto opuesto entre hipotenusa. Si tú te has dado el tiempo de observar los videos que se han subido a la plataforma, en
Ellos te hemos hablado acerca de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bien, estas razones trigonométricas provienen de las divisiones que nosotros realizamos con las medidas de los triángulos rectángulos. En este caso no les vamos a dar ese nombre, pero sí es importante que lo sepas porque más adelante lo vamos a utilizar. Bien, tenemos cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo único que vas a realizar es justamente lo que te está indicando, realizar una división entre las medidas que le has dado al cateto opuesto o que más bien has identificado del cateto opuesto y de la hipotenusa. Ejemplo, ¿cuánto medía nuestro cateto opuesto en el triángulo A? Nos dijeron que 3. ¿Cuánto medía nuestra hipotenusa en el triángulo A? Me comentaron que 5. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bien, voy a dividir 3 entre 5 y el resultado es el que voy a colocar en la tabla. Si ya tienes el primer resultado, coméntalo en el chat para que podamos ir verificando que sea correcto. Es correcto. Realicen las divisiones de la primera columna de los triángulos restantes. Cateto opuesto entre hipotenusa del triángulo A, cateto opuesto entre hipotenusa del triángulo B, cateto opuesto entre hipotenusa del triángulo C. Muy bien. Lo mismo van a realizar en el resto de la tabla. Escribir el resultado de las divisiones del cateto adyacente entre la hipotenusa y del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Observo que algunos ya han terminado esta partecita. Los demás vayan comprobando que efectivamente esos son los resultados. Muy probablemente también ya observaron que los resultados se van repitiendo en las mismas columnas. Les voy a dar un tiempo para que vayan llenando las columnas correspondientes. En el chat. Muy bien, vamos a finalizar con las últimas preguntas de este ejercicio. Ya tienes llena tu tabla, ya observaste tus resultados, ya viste qué sucede. Nos dice el inciso E. Consideren las últimas 3 columnas de la tabla 3.2, que es la que acabamos de llenar, y nos dice que observa. Si ya observaste, que de hecho algunos ya comentaron en el chat que observaron, pueden ir contestando esta parte de su libro. Y luego nos dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, al inicio de la clase realicé varios comentarios con respecto a los triángulos que tenemos en la imagen. Puedes usar alguno de ellos para contestar o alguno que tú hayas deducido conforme a lo que hayamos realizado en esta clase. Muy bien, esa puede ser una respuesta.
¿Es correcto? ¿Que se repiten? ¿Que son semejantes? Son semejantes entre medidas de triángulos. Muy bien. Bien, chicos. Con esto damos por finalizada esta sesión. Bueno, no la sesión en sí, las actividades que tenemos programadas para la sesión de clase. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar habilitado ahora el chat para que pueda ir contestando dudas. La siguiente actividad está programada para que la trabajemos en la clase de autonomía curricular. Así que te invito a que nuevamente ingreses en cuanto tengas el horario y te conectes para que puedas ir nuevamente resolviendo dudas con el siguiente ejercicio. No se puede sacarlo de aquí. Ya lo vi. Ahorita lo busco.